para todas las personas que se están siguiendo por internet también. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a pasar, como siempre lo decimos, a la parte más importante, que es el mensaje que el Señor Jesucristo trae para cada uno de nosotros. Lo más importante siempre es la palabra que Dios ha puesto en sus apóstoles, en sus profetas, en sus pastores, en sus maestros, en sus mensajeros, de los que Él ha mandado a través de las Sagradas Escrituras a que sean y sigan el orden y traigan ese mensaje para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero antes de empezar con el mensaje que el Señor ha puesto en nosotros en este día, vamos a pasar a la parte más importante, pero vamos a traer y vamos a dar testimonio de que Dios es uno solo, como dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras nos hablan de que hay un solo Dios. En el principio, dice las Sagradas Escrituras, creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando de del único Dios verdadero, de uno solo Dios, dice, no dice los dioses. Porque mucha gente, entre traducciones y entre mentiras de los hombres, dicen, es que Elohim significa plural. Elohim son dioses, dicen en hebreo. La Biblia que tengo aquí, si la abres en Génesis 1 en adelante, ahí te va a decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando de que uno solo creó las cosas. Y como dice las Sagradas Escrituras, vamos a ver si lo que estoy hablando es verídico, o si lo que dicen las religiones allá afuera, o lo que dice el hombre allá afuera es verdad. Vamos a dar testimonio de que Dios es un solo Dios. Y vamos a pasar al capítulo 12 primeramente. Vamos a ver qué es lo que habló el maestro por excelencia, el Hijo del Dios Jesús de Nazaret. Estoy hablando de el hombre, el Hijo de María, aquel Salvador del mundo, que es el maestro por excelencia de cada uno de nosotros. Él es el maestro. ¿Por qué digo que es el maestro por excelencia? Porque Él trajo la revelación de los misterios a la humanidad y la repartió con los apóstoles y con los profetas para que enseñasen estas verdades, ¿verdad? Vamos a ir al capítulo 12 del libro de Marcos. 12 del libro de Marcos. Y en el verso 28 vamos a ver qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Dice así la palabra de Dios: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Cuando la gente quiere venir a conocer quién es el único Dios verdadero, el Dios de las Sagradas Escrituras, el Dios que creó los cielos y la tierra, tienes que empezar por la parte primera, lo principal. Y lo primero que dice aquí la Biblia es: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando la gente quiere venir a conocer al único Dios verdadero, tiene que empezar por lo primero y tienen que reconocer que Dios es uno. Como dice las Sagradas Escrituras, Dios es uno solo. Y aquí nos confirma la Escritura que lo que les estoy diciendo es verídico. No dice la Escritura que son tres personas distintas que conforman un solo Dios, como lo dicen los católicos. No son un Dios más grande y uno más pequeño, que Jesús es el Dios más pequeño, el segundo Dios, como dicen los testigos de Jehová, y el Dios más grande, que es Jehová. Eso no dice las Sagradas Escrituras. La Escritura dice que Dios es uno solo, y eso enseñó el maestro por excelencia, el Hijo de Dios. Para cualquier persona que quiera venir a refutar con sus muchos dioses o más de uno, aquí con las Sagradas Escrituras les comprobamos desde el principio hasta el final. En la Escritura, en el libro de Apocalipsis, dice: yo soy Jesús. Yo soy el que está sentado en el trono, dice en el libro de Apocalipsis. Y vi un trono y vi el cielo abierto y uno sentado en el trono.
y un solo trono, dice la Biblia. Uno solo, o sea, un solo Dios sentado en un trono que veía el apóstol Juan en la visión cuando Dios le trae en la isla de Patmos y le abre este conocimiento, que fue lo mismo que vio el profeta Enoc, que fue lo mismo que vio el profeta Daniel, que fue lo mismo que vieron los apóstoles y los enviados de parte de Dios. Desde el principio lo mismo es, Dios es uno, dejen los dioses, dejen de hacer abominación, de fornicar y de adulterar con otros dioses. La escritura es clara y la escritura nos enseña de que hay un solo Dios que creó los cielos y la tierra. Y ahora vamos a pasar a la parte más importante, como siempre les digo. ¿Y cuál es la parte más importante? El mensaje que trae el mensajero de parte de Dios. Fíjense, el día de hoy lo que el Señor ha traído para nosotros como enseñanza. Vamos a ir a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. ¿Qué es lo que el Señor trae ahora en este día para nosotros? Allá afuera mucha gente, fíjate lo que habla la gente allá afuera en las religiones, en las falsas religiones del mundo, ¿verdad? Allá la gente dice que ¿cómo es recibir el Espíritu Santo? Mucha gente dice que nomás tienes que haber recibido el Espíritu Santo una sola vez, que hayas hablado una sola vez en lenguas y con eso es suficiente para que el resto de tu vida ya sea eres salvo y que no ocupas volver a hablar el resto de tu vida. Cuando la Biblia dice que el que persevere hasta el final, ese será salvo. No dice el que hable, el que se bautice en el nombre de Jesucristo, no más. Dice que el que se bautice en el nombre de Jesucristo y reciba el Espíritu Santo. Mucha gente habla de diferentes maneras allá en el mundo. Dicen que con que hayas hablado en lenguas una sola vez, pero ¿cuáles son las lenguas de Dios? ¿Cómo es recibir el Espíritu Santo? ¿Qué es recibir el Espíritu Santo? Mucha gente dice que con que te bautices en el nombre de Jesucristo ya vas a heredar la vida eterna. Jesús enseñó, ¿qué enseñó el Señor Jesús? Enseñó que el que naciere de agua y el que naciere de espíritu, ese es el que va a heredar el reino de los cielos. La Biblia dice, el que no naciere de agua y el que no naciere del espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Fíjate, el que no nace del agua, pues nacer es bautizarte en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor Jesús, como avala la Biblia, y después dice recibir el Espíritu Santo. Pero hay mucha gente falsea porque hay un espíritu contrario a Dios, ¿verdad? Hay muchos espíritus contrarios a Dios, que son diablo, que son Satanás, que son adversarios. Unos son los espíritus del mismo hombre que hace las cosas por conveniencia, los predicadores que están en la falsedad porque son vividores. Otros falsos espíritus que tiene el hombre porque les han enseñado mal. Unos dicen que, me recuerdo donde nos congregábamos en la iglesia apostólica, cuando estaba en la falsedad, los hermanos se empujaban, ¿verdad? Te llenaban la cabeza de aceite y luego estaban ahí y empezaban, se movían ahí, unos movimientos medio raros, ¿no? Porque dice la Biblia que Dios nos dio un espíritu de poder, de autoridad y de dominio propio. Si tú estás moviéndote sin tu poder, como controlar tu cuerpo, eso no es dominio propio. El dominio propio abarca muchas cosas. El dominio propio para tu vida en el trabajo, el dominio propio en la calle, el dominio propio con tu familia, de acuerdo a lo que dice la Escritura.
Es obedecer los mandamientos y comportarte con dominio propio, ¿no? En cualquier lugar. También cuando el Espíritu de Dios viene y entra en un hombre, en una mujer, no puedes estar así como moviéndote como si estuvieras posesionado por el espíritu del Satanás, del enemigo. Entonces, ¿cómo es que la gente recibe el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Y cómo es que la gente recibe el Espíritu Santo? Me decía un hermano, es que no quiero contender, hermano, pero yo ya recibí el Espíritu. No quiero contender con usted, yo ya recibí el Espíritu. ¿Cómo recibió usted, hermano, el Espíritu Santo? Platíqueme. ¿Está como dice la Escritura? ¿Qué es recibir el Espíritu Santo? A ver, ¿me puede decir alguien de ustedes? ¿Qué es recibir el Espíritu Santo? Cuando hablas nuevas lenguas. ¿Es todo? ¿Eso es recibir el Espíritu Santo? Porque si voy a la universidad y los mormones dicen que recibir el Espíritu Santo y hablar otros idiomas o otras lenguas, ellos van a van a cursos, les enseñan en el país que están, les enseñan castellano, les enseñan danés, les enseñan alemán, les enseñan chino. Ellos hablan lenguas. Es una lengua, es un idioma. Una lengua es un idioma. Una lengua es un idioma. Hay lenguas angelicales, dice la Biblia. Hay lenguas terrenales. Hay lenguas de Satanás. Claro. La gente aprende también lenguas en la escuela terrenales. Ellas se llaman políglotas, que son lo que dicen los mormones, que la persona que va subiendo de rango tiene que aprender más lenguas, porque ellos van a varios países, y ese es el que recibió el Espíritu Santo de acuerdo a los, según llamados, los santos de los iglesia de los diablos de los últimos días, voy a decir yo, porque dicen que son santos, pero es una mentira. Entonces, ¿qué es recibir el Espíritu Santo? ¿Hablar lenguas nomás? Te bautizas espiritualmente. Nacer de nuevo. Recibir el Espíritu Santo es nacer de nuevo. Pero hay gente en la Biblia que recibió el Espíritu Santo sin haberse bautizado. ¿Había nacido de nuevo? No. Porque dice Jesús, es necesario que el hombre, dice, no puede nadie, el que no naciere de agua y de espíritu. Tienes que nacer en el agua y en el espíritu, y eso es nacer de nuevo. La conjunción de los dos es el nuevo nacimiento. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es recibir el Espíritu Santo? Vamos a ir a leer, vamos a ver cómo recibieron el Espíritu Santo los hermanos en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver qué es recibir el Espíritu Santo. Vamos a ver si Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, recibió el Espíritu Santo. Vamos a ver si los profetas de la antigüedad recibieron el Espíritu Santo y qué características tenía esta gente, qué diferencias o qué característica era o era la manera que la gente recibe y sigue recibiendo el Espíritu Santo hasta este día. Vamos a ir a leer al capítulo 2. Del libro de los Hechos, y vamos a leer capítulo 2, libro de los Hechos, de ahí en adelante. Vamos a ver cómo recibieron el Espíritu Santo la iglesia de Jesús, el Cristo, la iglesia del Dios viviente, en una fiesta que estaban celebrando o que celebran los judíos hasta este día. Fíjate lo que dice la Escritura. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Sígueme ahí por internet, los que están viendo, para que aprendas lo que es recibir el Espíritu Santo, para que no te engañen cuando vayas a una iglesia de cualquier denominación y te digan, tú ya recibiste el Espíritu Santo. Incluso en la iglesia de la Luz del Mundo, recuerdo que le decían a mi amigo, un conocido que tengo, que lo conozco desde la secundaria, y toda la preparatoria fuimos juntos y hemos tenido amistad desde ese entonces. Él pertenece a la iglesia llamada La Luz del Mundo, de aquí de México, sí, se llama así, La Luz del Mundo. Y esta iglesia, en su doctrina, ellos dicen que un ministro
un ministro de la iglesia, es el que le dice a la gente cuándo recibe la gente el Espíritu Santo. Haz de cuenta que yo te digo, sí, ya recibiste el Espíritu Santo. No, eso es personal, pero te tienes que basar en lo que dice el libro. Tú vas a saber cuándo recibiste el Espíritu Santo, porque te va a pasar lo mismo que le pasó a la gente de aquí de las Sagradas Escrituras. Fíjate, vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras, capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué es unánime? Estaban unidos y estaban juntos en un mismo pensamiento, en un sentir. Y de repente vino del cielo. ¿De dónde vino? Del cielo vino de repente un estruendo como de un viento recio que soplaba. Un viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Se les metió el Espíritu de Dios y empezaron a hablar idiomas de fuego. ¿Por qué de fuego? ¿Por qué? Porque así como la Escritura dice, el fuego es un líquido, ¿verdad? Entonces cuando prendes un fuego es como de repente se prende el fuego, ¿verdad? Si tú prendes un fuego, de repente significa que de repente, repentinamente, el fuego empezaron a hablar los hermanos. ¿Qué empezaron a hablar los hermanos? Vamos a seguir leyendo. Y fueron todos llenos del Espíritu. ¿Cómo se llama el Espíritu de Dios? ¿Cómo se llama Dios? El Espíritu, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ocupo que pongan atención aquí. Esto es muy importante. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Por qué dice otras lenguas? Porque ellos ya hablaban una lengua. Y tuvieron que hablar en otras lenguas, plural, porque uno habló una, otro habló de otra, conforme el Espíritu de Dios le quería dar. Uno habló en chino, otro habló en alemán, otro habló en danés, otro habló castellano. Vamos a seguir leyendo. Según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién da el Espíritu que hable? Dios. En la iglesia donde estábamos y en muchas iglesias hacen esto. Ellos hacen seminarios para que la gente hable en lenguas. Y les ponen el pizarrón a los hermanos, he visto, y les ponen ra, 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 re, ri, ro, ru. Repite, hermano, ya casi. Y está una persona enfrente cobrando por hacer ese seminario para que la gente repita esas palabras y según ellos reciban el Espíritu Santo. ¿De dónde vino el Espíritu Santo? Del cielo, de arriba. Eso lo da Dios. El hombre no puede. Yo puedo orar para que la gente reciba el Espíritu Santo. Dice la Escritura que cuando estaban unos discípulos de Juan el Bautista y les dijo el apóstol Pablo, ¿han recibido ustedes el Espíritu Santo? No sabíamos ni siquiera que había Espíritu Santo. Entonces les explicó el apóstol Pablo y les impuso las manos y por el poder de Dios recibieron las nuevas lenguas. Eran como unos 9, creo, discípulos que estaban ahí de Juan el Bautista y recibieron el Espíritu, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús y recibieron el Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos. Ya vimos que estaban estos hermanos y recibieron el Espíritu Santo. Judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué estaban estos judíos? Eran judíos de descendientes, pero se reunían cada año para celebrar la fiesta del Pentecostés. ¿Qué es la fiesta del Pentecostés? Es una fiesta donde ellos comen alimentos. ¿Y por qué lo hacen? Porque recuerdan cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Cuando salieron de Egipto. Y sigue diciendo, y hecho un estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propio lengua. ¿Qué es por esto vuelvo a decir, la lengua es un idioma. Cada quien los oía hablar en su propio idioma. Uno era de Inglaterra y un hermano hebreo o judío
estaba hablando en inglés, el idioma de Inglaterra, de la región donde ellos eran, y empezaba a glorificar a Dios. Y estaban atónitos y maravillados, dice la Biblia en el verso 7, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Se sorprendieron. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Nací en México y están hablando en castellano. Nací en Canadá y están hablando francés canadiense. Están hablando en chino, mandarín. Yo nací en China y yo conozco mi idioma y están hablando en este idioma. Sigue diciendo: en partos, en medos, elomitas, y en los habitantes en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Hasta por eso te estoy diciendo en chino, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Estaban hablando el idioma de los romanos. ¿Cuál es? El italiano. Estaban hablando italiano, de antiguo, de aquel tiempo. Cretenses y árabes estaban hablando también en árabe. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué estaban escuchando? Que hablaban las maravillas de Dios. Diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, no están borrachos, como ustedes creen, pues es la hora tercera del día, o sea, era de la mañana, era temprano. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Lo que nos pasó ahorita es una profecía que habló el profeta Joel a través del Espíritu Santo de Dios en los tiempos antiguos. Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hasta ahí lo dejamos. Entonces, ¿qué es recibir el Espíritu Santo? Es hablar otros idiomas. No es hacer palabras repetitivas, como les decía que estos cursos que dan las iglesias. Hermano, repita, ra, 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 re, ri, ya lo tiene, la lengua, y ahí va, ya se le va a destrabar la lengua. Esto enseña, es verdad lo que le estoy diciendo, eso es. Y hay otros en los púlpitos que dicen: ¿quién no ha hablado en lenguas? Y ahí van los hermanos y levantan las manos. Sí, está bien que ores, pero hay una manera. Desde el púlpito los pastores dicen: recibe el Espíritu Santo, recibe, habla en lenguas, habla en lenguas. ¿Tú quién eres para darle órdenes a Dios? Lo único que yo puedo hacer es ir y orar por una persona, y si el Señor Jesucristo lo permite y Él quiere, Él manda su Espíritu sobre la persona y se va a manifestar hablando en lenguas. ¿Cuáles son las características o qué es lo que por qué los hermanos recibieron el Espíritu Santo? Estaban bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué estaban haciendo? Orando unánimes. ¿Ya recibieron ustedes el Espíritu Santo? ¿Por qué no ha recibido la gente que dicen que va a las iglesias y que se bautizan en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué no han recibido el Espíritu Santo?
porque no les interesa. Les voy a contar mi experiencia, cuando yo me metí de lleno con Dios, yo le pedía, yo quiero hablar en lenguas, yo quiero recibir tu Espíritu Santo. Me metí, hablé en el trabajo, en mi casa, en el baño, en la regadera, en el sueño. Le pedía, ayunaba, oraba, y de repente, un día en mi casa, Dios abrió mi boca, entró su Espíritu a mí y empecé a hablar las nuevas lenguas como dicen ellos. Y empecé a hablar en francés, en chino, y empecé a hablar como el Espíritu de Dios quiere dar. Empecé a hablar en esas lenguas. No cuando yo quiero, no a la hora que yo quiero. Yo no controlo el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios entró en mí y cuando Dios quiere yo empiezo a hablar en lenguas. Cuando estoy orando, por el poder de Dios hablo en lenguas. Hablo alemán, hablo chino. ¿Qué otros idiomas he hablado? Castellano antiguo, en inglés, en portugués. Esos idiomas he hablado. En japonés, en italiano. ¿Por qué? Porque Dios así hizo. Él mete el Espíritu en una persona y la persona empieza a hablar. No empiezas a hablar nada que no se entiende, algo que no entiendas, como lo hacían en la iglesia donde estábamos. Yo recuerdo bien la vez cuando llego a la iglesia y uno de los hermanos más grandes de edad de ahí de la iglesia, que es un ministro de ahí de la iglesia apostólica, el hermano Ángel, fue la primera persona que escuché hablar escuché hablar en lenguas. Y como yo sé un poquito de inglés, llegamos y él empezó, y él no sabe ni decir yes. Escucha, no sabe ni qué significa yes ni no. O sea, el hermano no sabe nada de inglés, absolutamente. Y de repente, y ya cuando el tiempo que hice amistad con él, me preguntaba, ¿qué digo, hermano? ¿Qué estoy diciendo? Lo mismo que dice el libro del Pentecostés aquí que leímos ahorita. ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué es lo que dice la escritura que leímos aquí? Dice, fueron llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les hace que hablasen. Las maravillas, dice, hablaban las maravillas de Dios en el idioma de donde eran cada uno de ellos. Y cuando yo llego a la iglesia apostólica número 29, recuerdo que el segundo domingo, creo que lo escucho que empieza a orar por mí el hermano. Yo estaba en la banca y él pasa y ora por mí, y el hermano Ángel Gómez empieza a hablar en otras lenguas. El Espíritu Santo le estaba conforme el Espíritu le daba. Y él decía, y nunca se me va a olvidar, porque esa fue mi primera experiencia, había pocos hermanos que hablaban en verdad lenguas ahí. Uno de ellos era el hermano Ángel Gómez y el hermano Melquiades. Son dos hermanos que yo escuchaba que en verdad recibieron el Espíritu Santo. Entonces yo escuchaba que decía el hermano Ángel Gómez, glory to God, decía. Glory to God, because He is the highest. Gloria a Dios en lo alto, porque Él es el más grande de todos. Y lo repetía, como dice la escritura aquí, que los hermanos en el día del Pentecostés hacían. Esto es lo que dice las Sagradas Escrituras. Y cuando te viene el Espíritu de Dios y se mete en ti, lo que les pasó a los hermanos aquí es lo mismo que le pasa a la gente en este día. Testigos de Jehová dicen que todo esto, que la gente ya no recibe el Espíritu Santo, y que todo esto fue para el tiempo de antes, para el tiempo de la Biblia, pero que no pasa en este tiempo. Esa es una mentira. Porque hay gente como el hermano Melquiades o como el hermano Ángel Gómez que en realidad han recibido el Espíritu Santo, y como yo y muchos más en las iglesias trinitarios, como la amiga de mi mamá, que no me acuerdo cómo se llama la señora, que cuando la primera vez que pisé una iglesia, fue una iglesia trinitaria que se llama Ebenezer, ahí en Chula Vista, California. Y recuerdo que la señora estaba atrás de mí y yo escuchaba que ella hablaba en otras lenguas. Y ella estaba separada, no me tocaba mi espalda, su mano tocaba y yo sentía caliente en el centro de mi espalda, o sea, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ella nomás ponía su mano así sobre mi espalda y ella no me tocaba, y ella estaba orando en otras lenguas. Pero ella es trinitaria y no se ha bautizado como dice la Escritura. Ella ocupa nacer del agua, como dice el libro.
Le falta nacer del agua. Ya nació del Espíritu, porque la señora se ha santificado y ha recibido el Espíritu Santo por misericordia de Dios. Pero así como la gente recibe el Espíritu de Dios, la gente que está en las congregaciones, ¿por qué no reciben el Espíritu Santo? La manera de recibir el Espíritu Santo es esta: estando, orando, ayunando, unánimes. Es que se levanta la gente hoy en día y ¿qué es lo primero que hace? Se levanta a orar. ¿Piensas en Dios? ¿O vas y agarras el teléfono? ¿O vas y prendes la tele? ¿O te vas a hacer de comer primero? ¿O piensas en el trabajo primero? ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Si no tienes como prioridad a Dios, no, Dios no te va a hacer prioridad a ti y no te va a dar su Espíritu. Te vuelvo a repetir, si te levantas de tu cama y no ocupas ni hincarte, aquí piensas primero y le agradeces. Ay, Señor, desperté, gracias por este día. Quiero recibir en este día el Espíritu Santo. Dame tu Espíritu Santo. Si no se lo pides, no lo vas a recibir. Si no actúas como que quieres recibirlo, no lo vas a recibir. Pero sí, la gente va a la iglesia, se viste con faldas largas, se cubren la cabeza. Por ejemplo, los musulmanes no reciben el Espíritu Santo porque no tienen la enseñanza ni creen en eso. Estás dividido. Estás dividido tú, estás dividido, dividida. Con las cosas del mundo lo pones como prioridad. Antes que estas personas, como en el libro de los Hechos. Yo lo hice inconscientemente. Quizá había leído el libro de los Hechos, no lo había entendido en esta parte, en el capítulo 2. Pero dije, si la gente recibe el Espíritu Santo, también es la parte que tú hagas para pedirle a Dios. No nomás, sí, es un regalo de Dios el Espíritu Santo y las lenguas, pero ¿qué tanto estás haciendo de tu parte y poniendo de tu parte para recibir a Dios? Otra persona que recuerdo que hablaba en lenguas en la iglesia era Gaby, una persona que cuidaba y limpiaba ahí en la iglesia, muy mal instruido por la iglesia apostólica, porque le falta enseñanza a esta persona, pero recibió. Otra persona que recuerdo que recibió el Espíritu Santo sin haberse bautizado. Llega una muchachita una vez ¿cómo le llamaban ellos cuando hacen eso? Los encuentros famosos que hacen las iglesias. Cuando Dios destina que una persona reciba el Espíritu, eso es entre Dios y la persona, y es la voluntad de Dios. Y recuerdo que esta muchachita llega a la iglesia. Era la primera vez quizá, o de las pocas veces que había ido a la iglesia, y en un encuentro la muchachita viene caminando y de repente Dios la toma y recibe su espíritu y empieza a hablar en lenguas. Y luego yo tocando arriba ahí, me acuerdo que estaba tocando alabanzas, porque tocaba en la iglesia, pude ver como una persona de allá, una hermana bien enojada, se transformó su cara. El diablo se manifestó en su cara, en sus gestos, enojada porque había recibido esta muchachita el Espíritu. El diablo se enoja cuando las personas reciben el Espíritu Santo, porque Dios te aparta, te sella para su obra, para su camino. ¿Qué estás haciendo para recibir el Espíritu Santo? Estamos viendo qué es el Espíritu Santo y cómo es recibir el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo es hablar otros idiomas, hablar otras lenguas. El Espíritu de Dios viene y se mete en ti, en la persona, y te hace hablar otros idiomas. Ese es el testimonio de que recibiste el Espíritu Santo, que hablas otras lenguas. Vamos a ver cómo el Hijo de Dios recibió el Espíritu Santo. Vamos a ir a leer. Primero vamos a leer en el capítulo 14 del libro de Juan, verso 15. 14 del libro de Juan, verso 15. Ya vimos cómo los hermanos de la iglesia
de Jesucristo recibieron ahí los hermanos y las hermanas el Espíritu Santo, hablaron otras lenguas, otros idiomas. Capítulo 14 del libro de Juan, verso 15. Amor, súbelo. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 14, verso 15 en adelante vamos a leer. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice así la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Para poder recibir el Espíritu de Dios, tienes que buscarlo y empezar a guardar sus mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, dice la palabra, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo de Dios, ¿qué es? El que me consuela. ¿Por qué dice consolador? Porque voy a pasar dificultades y tribulaciones cuando reciba el Espíritu Santo. Y cuando decida seguir a Dios. Desde que decides seguir a Dios, empiezan a pasar cosas difíciles. La gente en la escuela te va a rechazar. Ay, ¿tú eres cristiana? Yo no quiero ser tu amigo, yo no quiero ser tu amiga. Tu papá y tu mamá, si no son cristianos, te van a decir, no, tú ya no me amas. Tú prefieres hacer las cosas, otras cosas, que seguirme. No me honras, te va a decir el papá y la mamá. Dice, y te daré otro, pero ahí va a estar el consolador, el Espíritu Santo adentro de ti. En el trabajo te va a decir tu patrón, ¿por qué no quieres venir a participar en la fiesta de Navidad? Es que yo obedezco a Dios. Pero Dios me va a consolar. Si me corren de ese lugar, Dios me va a consolar y me va a conseguir un trabajo mejor. Porque yo prefiero obedecer a la palabra de Dios que a los hombres. Yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo va a estar este? Con vosotros para siempre. Para siempre significa mientras estés en este cuerpo. Para siempre es un cierto tiempo determinado. Para siempre y siempre significa eternamente. Para siempre es un tiempo determinado mientras estés en este cuerpo en vida. Y el Espíritu de verdad, fíjate lo que dice, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no puede recibir la gente el Espíritu Santo? Porque siguen siendo del mundo. Porque siguen siendo del mundo, no pueden recibir el Espíritu de verdad. Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Que dice la Escritura en el libro de Hebreos, Dios estaba en Cristo. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, tenía el Espíritu adentro de él, en Cristo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No nos va a dejar solos, Dios. Pero el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce, no le interesa. Pero vosotros le conocéis, nos dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Está hablando de futuro. La gente es un proceso para recibir el Espíritu Santo. En un futuro lo vas a recibir, pero tienes que querer recibir y se lo tienes que pedir. ¿Cómo le pides a Dios? ¿Cómo pides a tu mamá que te dé comer? ¿Cómo le dices cuando quieres comida? ¿Cómo le pides? Mamá, ¿me das de comer? Así le tienes que pedir a Dios. Padre celestial, Señor Jesucristo, pon tu Espíritu en mí, dame de tu Espíritu Santo. Quiero hablar en lenguas como estos de la Biblia, y los que están aquí en la tierra que han recibido tu Espíritu, como ellos quiero recibir el Espíritu Santo. ¿Se lo has pedido alguna vez? ¿De esa manera? ¿Se lo has pedido?
¿Se lo has pedido? ¿Se lo han pedido? ¿Sí o no? No saben corresponder, ¿eh? ¿Se lo has pedido? Si me amáis a mí, guarda mis mandamientos, dice el Señor, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Si eres del mundo y practicas las cosas del mundo todavía, y en tu mente, en tus emociones, ocupas que pedirle a Dios que recibir el Espíritu Santo para que te empieces a limpiar. Porque ¿para qué entra el Espíritu Santo? Para limpiar al ser humano. Para eso entra el Espíritu de Dios a la persona. Vamos a seguir leyendo. Capítulo 3 del libro de Juan, verso 5. Vamos a leer ahí. Y dice así la palabra de Dios. Nicodemo, en el verso 4, vamos a leer. Verso 4. Nicodemo le dijo, el libro del Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice así la palabra de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjate la ignorancia de este maestro. Era un maestro de las Sagradas Escrituras y no sabía que la gente tenía que nacer de nuevo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La gente que no nace de agua, bautizando en el nombre de Jesucristo, y que no recibe el Espíritu Santo como los hermanos en el día del Pentecostés y como Jesús lo recibió, no puede entrar al reino de los cielos. Mucha gente dice allá nomás, es que estaba en la cruz, estaba el ladrón y el ladrón se fue al cielo. No dice la Biblia que se fue al cielo. No dice jamás que se fue al cielo. Dice la Biblia, carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque las religiones dicen, levanta tu mano y haz la oración del pecador, hermano. No existe esa oración del pecador en la Escritura. Señor Jesucristo, soy un pecador, confieso que he hecho mal. Y le dice el predicador, ya eres salvo, de aquí en adelante eres salvo. Mentiras. La Escritura dice que tienes que nacer de agua y que tienes que nacer del Espíritu. Y ya estamos viendo cómo es recibir el Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Vamos a leer en Mateo, en el capítulo número 3 y en el verso 15. Mateo capítulo 3 y en el verso 15. Capítulo 3, verso 15 en adelante. Cuando lo tengan me dicen amén, ¿eh?
Mateo capítulo 3 y en el verso 15. Y dice así la palabra de Dios. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que se cumplan toda justicia. Que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Cuando la gente recibe el Espíritu Santo, es que se abre el cielo a favor de esa persona. Fíjate, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. No significa que era una paloma o que es una paloma, es el Espíritu mismo de Dios. Una parte del Espíritu de Dios viene en forma de paloma. ¿Por qué dice en forma de paloma? Porque es un ave que desciende así, ¿no? Y asciende y desciende. Aquí descendió sobre él, dice la Escritura. Descendía como paloma, o sea, descendía como la fuerza y el vigor de un ave que va descendiendo. Y dice, y venía sobre él, se le metió. Sobre él no significa que se quedó arriba de él, sobre, adentro de. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado en el quien tengo complacencia. Recibió, después de bautizarse Jesús, el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo y vamos a leer ahora en el libro de Marcos. Capítulo 15 del libro de Marcos. Marcos capítulo 15, verso 34. Verso 33. Vamos a empezar a leer ahí. Ya vimos que Jesús recibió el Espíritu Santo. Ya vimos que en el día del Pentecostés los hermanos recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Hablaban, ¿cómo sabían que tenía el Espíritu Santo? Porque hablaban otros idiomas. Ya. Por el poder de Dios. Así como lo recibió José, ¿verdad? ¿Qué pasó con José? Cuando llega delante del faraón, para poder subir, dice el libro de Jacer, y hablar con el faraón, tenías que subir escalones. En el momento de subir los escalones, ese faraón, el faraón era el que sabía más idiomas. Y para poder llegar hasta hablar con el faraón, tenía que aprender un idioma. Y dice que Dios en la noche le dio, a través del Espíritu, ¿qué le dio? Los idiomas. Y pudo hablar, no recuerdo exactamente, eran 70 creo idiomas. Y así fue. Y era el único hombre que pudo hablar así porque Dios le dio por su poder en la noche los idiomas que ocupaba para poder hablar con faraón. Capítulo 15 del libro de Marcos dijimos, y en el verso número 33. Dice así: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz. ¿Qué significa? Aquí les estaba comprobando que él tenía el Espíritu Santo, porque clamó a gran voz y el pueblo que estaba ahí, así como en el día de Pentecostés, hablaron en lenguas y escuchó mucha gente. Aquí Jesús, el Hijo de Dios, clamó y todos escucharon. ¿Qué clamó? Diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es, ¿por qué traducido? ¿Por qué traducido? Estaba hablando en otras lenguas. Estaba hablando en otras lenguas, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero los que estaban ahí, como no tenían el Espíritu Santo, no comprendieron, porque dice la Escritura en el libro, en el Nuevo Testamento, dice que hay dones que Dios le ha dado a los hombres, las lenguas, y hay otro don que es el
el don de entender las lenguas, del entender lo que se habla, de interpretación. Pues entiendes lo que una persona está hablando o lo que tú estás hablando. Pero aquí, fíjate, algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mira, llama a Elías. Fíjate la ignorancia. Él estaba hablando en lenguas, y ¿qué estaba diciéndole a Dios en lenguas? Señor, Señor, mi Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero como los que estaban ahí, los religiosos de ese tiempo, no tenían el Espíritu Santo, no entendían lo que Jesús estaba hablando. Ellos pensaban que le estaba hablando a Elías. Mira, ellos decían al oírlo: mira, llama al profeta Elías. Pero Jesús tenía el Espíritu Santo, ¿y qué hacía? Habló en lenguas. Los hombres de Dios tienen que hablar en lengua, las mujeres santas de Dios tienen que hablar los otros idiomas, las lenguas, para que se manifieste Dios en ellos. Tienen que buscar el mundo entero recibir esto. Porque si en las iglesias, como ves ahí, en las iglesias tocan música y según reciben las lenguas y están ahí hablando unas lenguas que son satánicas. ¿Cierto o no es cierto? Hablan. Y otros raba, 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 oh, raba, raba. Por ahí un video en internet en donde está un homosexual vestido de mujer, un hombre homosexual vestido de mujer, y se para y empieza a hablar las mismas lenguas que hablaban en la iglesia apostólica la mayoría de la gente. Se para y empieza a hablar esas lenguas del diablo. Y ese hombre empieza: no, que rabashanata, rabashete, rabatae, rabate, ribiti, no sé qué más estaba diciendo. Según estaba reprendiendo a los de un programa de que la estaban entrevistando. Y era un hombre vestido de mujer. Cierto, esas lenguas son del diablo. No estaba hablando ningún idioma. Sigamos leyendo. Vamos a ir a leer el capítulo número 5 del libro de Daniel. Y en el verso número 11. ¿Cómo recibes el Espíritu Santo? Se mete en ti el Espíritu de Dios y hablas otros idiomas. Hablas otros idiomas. Para poder recibir el Espíritu Santo tienes que estar unánime con Dios. En oración, en ayuno, pidiéndole recibir el Espíritu. Y pedírselo con tu boca. Si no se lo pides, pues no lo vas a recibir. Daniel capítulo 5 verso 11. Capítulo 5 verso 11 del libro de Daniel, el profeta. Dice así la palabra de Dios. Libro de Daniel, capítulo 5 y en el verso 11. En tu reino hay un hombre, le estaban diciendo al rey, en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Ellos pensaban que como eran politeístas, creían que había muchos dioses. Pero no, es el espíritu del Dios santo. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu. Fíjate todo lo que trae cuando una persona recibe el Espíritu Santo, todas las benevolencias, todos los atributos y todas las bendiciones que pone sobre un hombre y sobre una mujer Dios cuando recibe el Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo es para salvación, pero mientras estés aquí en la tierra te trae Dios muchos atributos, muchos talentos, y te da esto, mira, te da
sabiduría, te da ciencia, te da entendimiento para interpretar sueños, para designar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por sobrenombre Beltsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Porque en este tiempo, más atrás si leemos, es cuando vino una mano y en un idioma puso, seguimos hablando de los idiomas, en otro idioma puso unas palabras y nadie lo podía descifrar más que Dios. Por el poder de Dios, ¿qué pasó con Daniel? Daniel tenía el espíritu. ¿Lo tenía? ¿O estaba sobre él? Porque muchas religiones dicen que los profetas en la antigüedad no recibían el Espíritu Santo. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? En tu reino hay un hombre en el cual mora. ¿Qué significa morar? Está dentro de él, está en él está, no se va de él nunca. Las religiones enseñan que los profetas nomás venía el espíritu, mira, eso enseña la teología, y que estaba sobre él. O sea que nomás pasaba por aquí arribita, pero que no se metía hasta el día del Pentecostés. Pero aquí dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el que tiene el espíritu de los dioses santos, el Dios santo. ¿Ves? Que es bien diferente lo que enseña el mundo, la teología, a lo que enseña Dios en su palabra. Es tiempo de que el mundo busque recibir el Espíritu Santo y que se aparten de la iglesia misma, estoy hablando, de los que se congregan y que se hincan ante imágenes y que creen en lo que sus pastores dicen y que no han recibido el Espíritu Santo y están bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer tú? Aquí te estoy explicando cómo debes de recibir el Espíritu Santo y lo que debes de hacer. Porque si empiezas tú a hablar otras lenguas que no son como dice la escritura, como el día de Pentecostés recibes unas lenguas del diablo, otro espíritu diferente y contrario al que dice Dios. Capítulo 4 del libro de Lucas, verso 18. Capítulo 4 del libro de Lucas y en el verso 18. Capítulo 4, verso 18 del libro de Lucas dice así. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Como Jesús había recibido el Espíritu Santo, Dios lo capacitó. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, si eres un varón, te capacita Dios, y si eres un enviado de parte de Dios, te capacita para recibir su Espíritu, lo recibes y vas y le das las buenas nuevas a los pobres, pobres de corazón. Pobres, ¿por qué son pobres? Porque no tienen al Espíritu Santo. A pregonar libertad al que está en la cárcel y al que está cautivo en los garras de Satanás. Esto es lo que la gente debe de hacer y es lo que debe de recibir. Esto fue lo que hizo el Espíritu de Dios cuando vino sobre nuestro Maestro por excelencia, el Hijo de Dios. Vamos a seguir leyendo. Marcos capítulo 13, verso 11. Marcos capítulo 13 y en el verso 11. Sí. Este aplica para el predicador, este verso, para los que son de Dios y para los hombres que tienen que predicar la palabra. Fíjate lo que dice. Capítulo 13, verso 11 del libro de
de Marcos, el Evangelio. Dice así. Solo un verso, capítulo 13, verso 11, perdón. Pero cuando os trajeren para entregarnos, no os preocupéis por lo que habéis de decir. No te preocupes si te lleva el policía, si te llevan los gobernantes, si quieren venir delante de ti en otras religiones y te quieren difamar. No te preocupes, ni lo penséis. Fíjate lo que dice, ni lo pienses, sino lo que fuere dado en aquella hora, eso hablad. Habla eso, lo que Dios te dé en ese momento. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Cuando estoy predicando aquí, ¿quién está hablando? ¿Yo? El Espíritu de Dios está hablando a través de mí. Y cuando haya un hombre en el mundo que verdaderamente tenga el Espíritu Santo, como dice la Escritura, que hable nuevas lenguas, otros idiomas, como dice la Escritura, y que Dios le haya mandado a predicar, o que haya sido enseñado por un apóstol, un profeta verdadero de Dios, y que predique la verdad, no se preocupe por lo que va a hablar, porque Dios va a hablar a través de su boca. Su trabajo es ayunar, orar, leer la Escritura. Esto es lo que pasa. Pero cuando vienes delante de Dios y no le pides el Espíritu Santo, y cuando la gente tiene la intención de predicar en el mundo, y luego dice, ¿qué dice la gente en el mundo? ¿Qué dice la gente del mundo? Voy a ser ministro de la iglesia apostólica, o voy a ser ministro de la iglesia de Benecer, o voy a ser un anciano de los testigos de Jehová, y se van a estudiar teología. Jamás vas a poder hablar de parte de Dios si tú dices que estudias teología, porque estás anteponiendo la sabiduría de los hombres antes que la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios dice que no te preocupes por lo que vas a hablar, porque Dios mismo va a hablar a través de tu boca. Eso es para los que recibieron el Espíritu Santo. Vamos a ir a leer al libro de Génesis. Génesis capítulo 41, verso 38. Génesis capítulo 41 y en el verso 38. Cualidades que les pasa a un hombre cuando recibe el Espíritu Santo, una mujer profetiza, esos son los dones de Dios. ¿Qué le dijeron al profeta Daniel? ¿Qué le dijeron? La sabiduría de parte del Dios Santo está sobre él. Era diferente. Dios le daba visiones, le daba descifrar sueños. Vamos a leer el capítulo 41, verso 38 del libro de Génesis. Y dice así: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Hasta ahí. No, al 39. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Cuando un hombre o una mujer recibe el Espíritu Santo, no hay comparación. Escucha, para los hijos de Dios no hay comparación, porque tienen la sabiduría de lo alto, del Altísimo. Pero cuando te engañan en las iglesias y te dicen unas cosas por otras, ¿cómo recibes el Espíritu Santo? Te quieren hacer recibir el Espíritu Santo a su manera. Están falseando la verdad de la palabra de Dios. Están falseando el mundo entero la mentira de cómo debes de recibir el Espíritu Santo. ¿En dónde hallaremos un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Cuando Dios viene y se mete en una mujer y en un hombre, en un niño, en una niña, en un anciano, en un adolescente, ¿qué pasa? Lo transforma, empieza la transformación, lo hace extraordinario, diferente, con sabiduría de lo alto. Cuando tiene la sabiduría de lo alto,
Eres extraordinario. Eres una mujer extraordinaria, eres un hombre extraordinario, diferente a los demás. Porque verdaderamente se cumple lo que dice la palabra y lo que le pasó aquí a José en Egipto. ¿En dónde encontraremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Pues no lo van a encontrar, ¿verdad? Porque Dios lo destinó para esa tarea. Capítulo 32 del libro de Isaías, verso 15. Capítulo 32 del libro del profeta Isaías, verso 15. Capítulo 32 del profeta Isaías y en el verso 15, y dice así: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu Santo de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Hasta ahí. Hasta que el Espíritu Santo, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo. El lugar desierto es que tu cuerpo está, es el templo, está sin habitar. Y cuando Dios manda su Espíritu Santo sobre la persona, se convierte en campo fértil, dice la palabra. Y el campo fértil sea estimado por bosque. Va a crecer mucho, va a crecer mucho. Imagínate como un bosque, lo compara Dios aquí. Cuando un hombre o una mujer recibe el Espíritu Santo, va a ser fértil. ¿Qué es fértil? Que se reproduce, que trae frutos, porque dice la Escritura, los frutos del Espíritu, por sus frutos los conoceréis. Si tienes el espíritu del diablo, vas a conocerlo por sus frutos. Si tienes el Espíritu de Dios, lo vas a conocer por sus frutos. Esa es la única manera. Y la manera correcta de recibir es, ya vimos. Pero cuando recibas el Espíritu de lo alto, Dios va a multiplicar y te va a hacer fértil. Va a traer, multiplicar tus frutos de tu vida, de tus acciones. A 100 por 1, dice la Biblia. A 100 por 1. Mientras no tengas el Espíritu Santo, ¿eres de Dios? Te pregunto. Vamos a leer la Escritura. Capítulo 8 del libro de Romanos. Vamos a leer bastante, pero vamos a empezar el capítulo 8, verso 9. Capítulo 8 del libro de Romanos y en el verso 9. Dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Cómo debes de vivir? No según la carne, sino según el Espíritu.
¿Qué es vivir en la carne? En los placeres de la carne, viendo la televisión, en el fútbol, perdiendo el tiempo. Te pasas más tiempo en el trabajo que haciendo las cosas de Dios y buscando a Dios. En el teléfono. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que ya se te metió el Espíritu y que hablas en otros idiomas. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cómo dice? ¿Eres de Dios? Si no tienes el Espíritu Santo, no eres de Él. Eres su creación, pero no le perteneces y no eres de Él si no has recibido el Espíritu Santo. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, no es de Él. Es sencillo. Si no lo tienes, si lo tienes, eres parte de Dios. Si no, sigues siendo del mundo y ocupas nacer del Espíritu para entrar al reino de Dios, del agua y del Espíritu. Bautizarte y recibir el Espíritu Santo, hablando las otras lenguas o nuevas lenguas. Capítulo 8, ahí mismo, ahora vamos a leer el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra vez, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice en el Juan capítulo 1 en adelante, dice, y a todo el que le recibió, en el Evangelio de Juan, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Cómo te haces hijo de Dios? Naces de agua, naces del Espíritu. Para que puedas ser hecho por Dios, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Capítulo 3, verso 14 en la segunda carta a los Corintios. Segunda de los Corintios, capítulo 3, verso 14. Fíjate lo que pasa con la gente, con las religiones que no creen en esto. Fíjate lo que dice la Escritura. Pero el entendimiento de ellos se embotó, está tonto, torpe, no entienden. Eso significa embotar. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando te conviertes, ¿cómo te conviertes? Cuando eres hecho hijo de Dios, cuando recibes el bautismo en agua y recibes el bautismo de parte de Dios de su Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Y cuál es el nombre del Señor? Jesús. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Para que seas libre de las potestades y del poder del diablo, si estás con espíritus adentro de ti, de tu cuerpo, ocupa que el Espíritu de Dios se meta para que traiga la libertad. Te prostituías, tienes espíritus de prostitución, viene el Espíritu de Dios, se mete en ti, obedeces la palabra y te empieza a liberar Dios. Dejas de prostituirte, dejas la droga, dejas el adulterio, dejas la fornicación, dejas el alcoholismo, te estás muriendo y recibes el Espíritu Santo. Puede que Dios te levante de ahí, de ese lecho de muerte. Así es como funciona el Espíritu de Dios. Y le dijo Pablo, ¿quién eres, Señor? Le preguntó Pablo cuando iba camino a Damasco. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y aquí dice, porque el Señor es el Espíritu, porque Jesucristo, el Señor Jesús es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad.
¿Cómo quieren predicar? Hay pastores que predican y no tienen el Espíritu Santo. Hay hermanos, hay pastoras. ¿Tú crees que una pastora va a tener el Espíritu Santo si anda predicando? Porque si tuviera el Espíritu Santo entendiera, la mujer sujeción, la mujer que se cae en la congregación, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cómo, de dónde dicen que tienen el Espíritu Santo? Todas pintadas, con maquillaje, parecen prostitutas, muchas de ellas. Se visten como prostitutas. ¿Tú crees que una mujer que se viste como prostituta tiene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo entra en uno y te de volada. Ya no quieres hacer las cosas que hacías antes. En un proceso te lleva a Dios, pero empiezas a dejar de hacer las cosas que hacías antes. En proceso te lleva a Dios de vida. Te libera. Vamos a leer en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 4 en adelante. La carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 4 en adelante. Capítulo 4 del libro de Juan, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Espíritu de Dios que se mete en la persona es mayor que el espíritu del diablo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Los pastores, predicadores y las religiones que hablan de la prosperidad y del mundo y de que vas a recibir bendiciones en esta tierra de Dios materiales, unos mentirosos. Ellos son del mundo, dice la palabra, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Por eso tienen 40,000, 50,000 personas metidos ahí en sus congregaciones. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de verdad es el Espíritu Santo de Dios, el cual te hace hablar nuevas lenguas, el cual te limpia, te libera. Y el espíritu de error es el espíritu del diablo, el cual está en la mayoría de las congregaciones, en la mayoría de la gente, en el 99% de los pastores del mundo. Vamos a pasarnos al capítulo mismo 4 en el verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Qué nos dio Dios? Su Espíritu Santo. Para poder hablar en lenguas, para poder confirmar y poder tener comunión y conexión directamente con Él. No es como en el Antiguo Testamento que tenía que llegar el pueblo al templo que construyó Salomón y que lo reedificó Nehemías, este templo en el cual queda nomás el muro en este tiempo, en estas fechas, en este día, en Jerusalén. Pero en aquel tiempo estaba completo, el pueblo llegaba, se reunía y se congregaban había en el atrio, y luego venía el lugar santo y luego el lugar santísimo, ¿verdad? Los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. Cuando Jesús muere, se parte el velo, se rasga el velo y nos da acceso directo a recibir su Espíritu. En aquel tiempo nomás lo hacía un sacerdote. Él hacía la expiación de los pecados, traía un cordero sin mancha, sin arrugas, era el primogénito y hacía el sacrificio y derramaba la sangre. Jesús derramó la sangre por toda la humanidad una vez por todas y rasgó el velo. Significa que tenemos acceso a Dios, tenemos acceso a Él, a su Espíritu Santo. El que se arrepiente, el que se bautiza y el que le pide a Dios recibir su Espíritu, se lo va a recibir. Y es gratis, no ocupas pagar nada, como dice en el libro de Isaías capítulo 55. Venid y comprar gratis leche y miel. ¿Qué pasó?
¿Se entienden? En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. La manera que la gente conoce que es de Dios es porque reciben su Espíritu Santo. Capítulo 3 del libro de Primera de Corintios, verso 16. Corintios capítulo 3 y en el verso 16. Corintios, primera carta a los Corintios capítulo 3, verso 16, y dice así la palabra de Dios. ¿No saben que son el templo, que no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿No saben eso? Muchas religiones no creen. Los testigos de Jehová dicen que no ocupan eso. No puedes orar, dice, te prohíben orar por los enfermos. Imagínate, ¿cómo vas a recibir el Espíritu Santo si no estás orando o si no estás creyendo y sabiendo que eres el templo de Dios y que ocupas recibir el Espíritu Santo de Dios para que transforme tu vida? Hechos capítulo 5, verso 32. Ya casi terminamos, ¿eh? Hechos capítulo 5 y en el verso 32. Fíjate lo que tienes que hacer para recibir el Espíritu Santo, ¿eh? Capítulo 5 del libro de los Hechos, verso 32. Dice así. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, decían los apóstoles, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién le da Dios el Espíritu Santo? ¿Le obedeces a Dios? Es tiempo de que la gente empiece a obedecer a Dios para recibir el Espíritu Santo. Es tiempo de que la gente empiece a obedecer a Dios para que reciban su Espíritu. Obedecen todo lo que menos lo principal. Ezequiel capítulo 36, verso 27. Ezequiel capítulo 36 y en el verso 27. ¿Dónde está el Espíritu de Dios, eh? Capítulo 36 de Ezequiel, verso 27. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Pon atención. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿En dónde está el Espíritu de Dios? Adentro de la gente. El que lo recibe, ¿dónde está? Adentro de él. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Recibes el Espíritu, se mete adentro de ti para empezar a obedecer la palabra de Dios, para que guardes la palabra de Dios y para que la practiques, la pongas por obra, dice. Vamos a leer en el libro de Enoc. Capítulo 7. Estamos viendo cómo la gente debe recibir el Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el Espíritu Santo? Jesús recibió el Espíritu Santo, habló en lenguas Jesucristo, así como los hermanos en el día del Pentecostés y las hermanas y todos los que hemos recibido el Espíritu Santo, hablamos otros idiomas, hablamos otras lenguas. Pero vamos a ver lo contrario, el que recibe el espíritu de Satanás. Con nosotros vamos a terminar. Capítulo 7. Tienes que recibir el Espíritu de Dios. Vamos a leer el capítulo 7 del libro de Enoc. Y dice así, Enoc capítulo 7 y en el verso 1. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres
y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas. ¿Qué dice la Escritura? Que el Espíritu Santo, ¿dónde mora? Se iba a meter adentro de nosotros, dice Ezequiel, ¿verdad? ¿En dónde? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Dios. Pero el diablo es astuto y él sabe los planes y lo que Dios va a hacer en la humanidad. Y él desde el principio de la humanidad, aquí en el libro de Enoc, el capítulo 7, dice: todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada una escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas. Antes de que el Espíritu de Dios entrara en ellas, entró el espíritu de Satanás, y a contaminarse con ellas. Después de que entró el espíritu de Satanás, les empezó a enseñar la brujería, la magia, el corte de raíces, y a enseñar sobre las plantas. Hasta ahí. ¿Qué quieres tú? ¿Recibir el espíritu del diablo o recibir el espíritu de Dios? Porque en las iglesias la mayoría de la gente tiene el espíritu del diablo. Hermano, ¿cómo puede decir eso? Sí, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Para recibir el espíritu de Dios, tienes que empezar a obedecer la palabra. ¿Y cómo vas a obedecer algo que no te han enseñado? ¿Qué quieres tú? ¿Recibir el espíritu del diablo o el espíritu de Dios? El mundo entero, dice la Biblia, está bajo el maligno. Prendes la tele, está la brujería. Vas a la escuela, hechicería, homosexualidad, lesbianismo. Le quieren enseñar a los niños. ¿Qué veíamos ayer? El caso de estas personas de pedofilia en Francia, ¿no? Los mismos papás violando a los hijos, la mamá y el papá. ¿Qué es esto? Tienen el espíritu de Satanás. Y vas a las iglesias y no hay diferencia. Tienen el espíritu de Satanás. Porque cuando dices una mentira aquí en el púlpito, la gente en las religiones tienen el espíritu del diablo. Porque Dios no va a contradecir su palabra. Tienes que recibir el espíritu de Dios adentro de ti, hablando otros idiomas. Porque si recibes otro espíritu, es el espíritu del diablo, no es el espíritu de Dios. ¿Estás lista para recibir el espíritu? ¿Están listos para recibir el espíritu de Dios? Es tiempo. No sabes si mañana vas a despertar. No sabe el mundo entero si Jesús viene mañana. Que todavía no es tiempo porque se empiezan a cumplir algunas profecías. Pero está cerca el tiempo. Y Dios va a venir. Y si Dios viene o te mueres hoy en la noche y no recibiste y te bautizaste en el nombre de Jesucristo, no recibieron la gente el Espíritu Santo, se van a condenar. Y si recibieron el Espíritu Santo y no se han bautizado, como dice la Biblia, en el nombre de Jesucristo, también se van a condenar. Tienes que nacer del agua, tienes que nacer del Espíritu, hablando nuevas lenguas. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué debe de hacer la gente? Primero se arrepiente, se bautiza individualmente en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y después vas a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el don del Espíritu Santo? Es hablar las nuevas lenguas, otros idiomas. Es tiempo de que la gente de las iglesias se salgan de las iglesias. Escucha, tú si estás en una iglesia, estás escuchando este video, salte y deja de jugar a que eres cristiano. Y bautízate en el nombre de Jesucristo, arrepiéntete, bautízate para que recibas las nuevas lenguas, como dice la Escritura, los nuevos idiomas, para que estés dentro del redil de Dios y seas parte de las ovejas del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las puede sacar, apartar de mi mano. Si tú estás escuchando en esta hora y tú quieres ser oveja de Jesús, del Hijo de Dios, del Creador de todas las cosas, aquel que enseñó, el maestro por excelencia, estas enseñanzas de parte de Dios a la humanidad, es tiempo de que obedezcas. Si te prostituyes, si eres sicario, si eres narcotraficante, si eres pecador, si vas a una iglesia trinitaria y no te has bautizado como dice la Escritura, es tiempo de que te bautices y de que vengas a los pies de Cristo obedeciendo su palabra. Me quieren cambiar la palabra y yo les digo: no,
Le han quitado libros, el libro de Enoc se lo quitaron a la Biblia. Son mentirosos los que dicen que la Biblia nomás tiene 66 libros. Los libros que Dios dejó aquí en la tierra, en la segunda carta del profeta Jeremías, dice que son 93 libros que Dios dejó. Solo he encontrado como 80 y tantos, 87, 86 libros he encontrado que existen o que están. Los demás no sé qué les hicieron, pero ahí la Biblia te dice, Dios no es un tonto Dios no es tonto para que digas, ay, es que Dios va a dejar que cada quien vaya y haga su propia religión, a ver, cada quien escoja sus libros, cada quien reciba el Espíritu Santo como quiere, cada quien vístase como quiera, cada quien ¿qué piensa que Dios es un tonto? ¿Qué? La gente piensa que Dios es un tonto. Dios es la sabiduría, con sabiduría creó las cosas y dejó un orden de las cosas. La gente tiene que obedecer esto, el orden de Dios, lo que dicen los libros de Dios, no lo que dice la teología, lo que dicen los hombres. Una prostituta viene y le predicas Trinidad, ¿cómo se va a convertir si le predicas Trinidad? ¿Cómo la va a hacer libre Dios? Te bautizas en el nombre de Jesucristo y crees que es un solo Dios, pero ya no hay apóstoles en este tiempo, dicen muchas religiones como la Iglesia Apostólica. Y yo te digo, mentirosos. ¿Cómo se va a convertir el narcotraficante? La predicación de Jesucristo era de varones, de hombres de poder, dice la Escritura, ahorita lo leímos. Dios nos dio un espíritu de poder. ¿Cómo le voy a predicar a la prostituta? ¿Cómo le voy a predicar al narcotraficante? ¿Cómo le voy a predicar al asesino, al violador, a la asesina, a la drogadicta, si no tengo el Espíritu de Dios adentro de mí? Y me dio poder y autoridad para hacerlo, porque soy un apóstol de parte de Dios. Y no es que me enaltezca, soy un apóstol, soy más que los otros. Soy un mensajero, el mensaje lo puso aquí. Aquí está en la Biblia y me lo dio para que lo descifre el Espíritu. El Espíritu de Dios se mete en el hombre y lo escoge para hacer algo. Llamó nomás a los apóstoles y a los profetas. Eso es lo que dice la Escritura, para que le enseñe a la humanidad el camino y la verdad de Dios. Es tiempo de que Tijuana y el mundo entero y los gobernantes, ahorita va a entrar según una nueva presidenta, un nuevo presidente a México. Deben de venir a preguntar a los hombres de Dios, verdaderos hombres de Dios, no los falsos católicos y religiones. ¿Qué dicen con el profeta Enoc los reyes de la tierra? Le preguntaban qué tenía que hacer de parte de Dios, cómo debían de comportarse, qué leyes deben de pasar, qué deben de quitar de sus leyes, porque esa gente era inteligente para que les fuera bien en sus tierras y que Dios les bendijera y les multiplicara el fruto el trabajo con fruto en el campo y en todo lo que hacían, y que trajera paz sobre esas tierras. Pero no, tienen el espíritu del diablo. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios y le damos gracias a Dios por eso, y todo el que quiera recibir el Espíritu de Dios tiene que hacer lo mismo, como dice las Sagradas Escrituras, en el nombre de Jesucristo.